¿Podrá unirse por la paz en Ucrania Europa? Desafíos, divisiones y el factor Trump. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy volvemos a charlar con nuestro amigo Juan Rodríguez Garaz, almirante de la flota española, de la Armada, retirado, pero como siempre sabéis, un militar nunca se retira. Vamos a ver que este mundo, estos tambores de guerra, no paran de redoblar. Hola Juan, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Juan, estos tambores de guerra, la verdad que van a romper, ¿eh? Pues sí, desgraciadamente es así. Vivimos momentos difíciles en los que, evidentemente, nos están cambiando muchos de los conceptos que teníamos por los que podríamos haber apostado hasta hace 3 años. Y bueno, pues vamos en este momento titubeando por la geoestrategia mundial a ver con qué nos van a sorprender mañana. Pues la verdad que yo cuando veo series estas de Netflix de conspiraciones, a mí me encanta la serie Homeland y se está dando esto un toque a Homeland, la serie, no sé si lo viste, la tercera temporada había un presidente que ganaba con amaños por trolls y bots en las elecciones y en la siguiente temporada ese presidenta creo que era, se convertía en una especie de dictadura en la sombra y había problemas, bueno, claro, constitucionales en Estados Unidos con la presidenta, ¿no? Pues cuando tú ves uno de estos guionistas dirán, pues esta gente que fuma, ¿no? O que imaginan, pero a veces ya los que nos gusta la historia sabemos que la realidad supera la ficción y en este caso el futuro supera la ficción. Sí, efectivamente, a veces la realidad supera la ficción, pero yo no soy muy fan de las teorías conspiranoicas, sobre todo por una razón fundamental, por lo difícil que es no dejar huella, ¿no? A mí me consta en mi profesión y por lo que he vivido que un secreto solo es un secreto si lo conoce un máximo de 2 personas. Como haya 3 ya y no quede perfectamente claro quién es el que revela los secretos, es prácticamente imposible que uno no se lo diga a su mujer para que no se lo diga a nadie y ella no se lo diga a su cuñada para que no se lo diga a nadie. Y si las teorías conspiratorias incluimos al presidente Trump, que es absolutamente incapaz de callarse nada, ya no lo creo en absoluto, porque el hombre es locuaz, habla sin filtros y creo yo que ha vendido tantas veces la piel del oso antes de cazarlo que no me creo en este momento que esté pensando en cazar un oso sin decirlo. No, es que el problema, Juan, que yo creo que en este caso la teoría no es una teoría de conspiración, sino que se dice a la cara, en voz alta, y no se oculta. Es decir, el propio Trump dice, bueno, si me votaron con tantas condenas, cosa de ellos, ¿no? Es decir, lo dijo un día en una entrevista no hace mucho, hablando de todo. Que aún fue más lejos. Él dijo que podía disparar a alguien en pleno Broadway y que la gente le seguiría votando. Y lo más curioso es que efectivamente el hombre lo tenía claro y tenía razón. Hay muchas maneras de llegar al liderazgo en los países. En el caso de Trump ha llegado por adoración. Hay Trump, qué duda cabe, que podemos considerarlo como quizás un magnate, un negociante, un hombre de negocios que ha salido de su terreno con bastante éxito, pero que no es un peón preparado para el juego de la gran estrategia, pero lo que no hay ninguna duda es que tiene el carisma de un líder y la gente le sigue a donde le lleve. Hay un estudio que a mí no me importaría hacer, porque en este momento, en principio, para conseguir la paz en Ucrania, Trump tendría que enfrentarse a Putin y hacerle ceder en algunas de sus pretensiones, porque Putin, como todo el mundo sabe, pretende la rendición incondicional de Ucrania. A mí ese enfrentamiento
en plan sencillamente como un negocio, como tratar de llevar al otro a su propio terreno entre Trump y Putin, me interesaría mucho, algún día quizá lo haga, estudiarlo desde el punto de vista desde la perspectiva de Maquiavelo, de dos modelos de liderazgo. Trump aspira a que sus seguidores le amen y Putin aspira a que sus seguidores le teman. ¿Cuál de los dos puede salir adelante en un enfrentamiento mano a mano, no armado, pero sí sobre la mesa de negociaciones? Sería curioso ver por quién apostaría Maquiavelo. Pues tenemos estos dos líderes que, bueno, el hijo de Donald Trump, hay un documento en el que le felicitan en 2007 cuando gana la portada esta del Times, ¿no? La portada del año, y dice que, como tú ya sabes, te admiramos, o te admiro. Es decir, hay una admiración, y lo dijo el tema, a mí, no sé si la viste, Juan, un vídeo de un programa de televisión en el que el ex primer ministro de Australia, dice que uno de los momentos más extraños de su vida fue cuando vio a Trump mirar a Putin una vez hace muchos años, y dijo lo siguiente: como un joven de 16 años cuando ve al capitán del equipo de fútbol americano en el instituto. Claro, cuando Trump le faltaba todavía experiencia como hombre de Estado y era simplemente un hombre de negocio, evidentemente podía mirar a Trump desde esa perspectiva de abajo arriba, a Putin desde esa perspectiva de abajo arriba, como un hombre con autoridad. Trump y Putin coinciden en dos cosas fundamentales. Uno es un carácter autoritario, aunque no hay que compararlos, porque uno ha ganado unas elecciones legítimamente en Estados Unidos y el otro pues lleva perpetuándose en el poder a base de que no admita cualquier presencia de la oposición. Además, Putin, en la Rusia de Putin no hay ningún equilibrio de poder, mientras que en Estados Unidos pues sí que lo hay. Hay un Congreso, un Senado, donde van a frenar algunas de las iniciativas de Trump. También están los jueces, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, aunque Trump ha nombrado 3 de los 9 jueces, son jueces nombrados de por vida, no dependen de él y por lo tanto pararán sus iniciativas, aquellas que no encajen con la Constitución de Estados Unidos. Así que no los voy a comparar en absoluto, pero lo que sí está claro es que son dos personas autoritarias y probablemente se admiren una a la otra y además en que ambos creen que tienen derecho, como superpotencias que son, a imponer su voluntad en sus esferas de influencias. El que sean autoritarios dentro de sus propios países, de acuerdo con la forma en que el mundo está estructurado, a nosotros no nos debe importar. Lo que haga la política doméstica de Trump o de Putin no nos deberían importar en absoluto. Pero cuando se creen en el derecho a imponer su voluntad en las naciones de su entorno, ya sea en el entorno geográfico o en el entorno político, entonces es cuando nosotros tenemos que decir que todas las naciones somos iguales y no unas más iguales que otras, como en la granja de oro. Hay que efectivamente, respetando a los demás, el resto de los países tenemos que tener clara nuestra postura y defender la continuidad. Yo, Juan, una pregunta que te hago porque a mí me sorprende también, es cuando tú en algún momento pensarías hace 3 años, 4 años, o incluso justo en el anterior mandato de Trump, que nos despertaríamos un día oyendo decir al presidente de Estados Unidos al día siguiente de ser presidente que iba a hacer de Canadá el 51 estado, anexionarse Groenlandia y plantearse el canal de Panamá todo en una mañana. Bueno, yo creo que estamos, en mi opinión, yo soy una persona optimista por naturaleza, casi todos los militares lo somos. Pensamos que sí, mejor. El mundo tiene necesariamente que ir a mejor. Yo creo que estamos dando demasiada importancia en general a las declaraciones de Trump. No porque no tengan importancia, luego podemos analizar efectivamente el daño que ya ha hecho admitiendo a Putin otra vez en el
no solo en la comunidad internacional como un líder más, sino como una superpotencia. Es decir, a la altura de los propios Estados Unidos y muy por encima de Ucrania o de Europa. Ya el daño ese está hecho, pero pasar de las palabras luego a los hechos es muchísimo más complicado. Yo recuerdo que en el primer mandato habló de muchísimas cosas, no son habladurías, lo vi en directo diciendo que quizás se pudiera curar la COVID con lejía o que él tenía los misiles mucho más afilados que los de Kim Jong-un y le amenazó con que sus misiles eran más bonitos y tenían más punta, como un lenguaje infantil, pero que él sabe que a sus partidarios les gusta y por lo tanto tiene una función política. Lo que dice Trump hay que tomarlo con esa reserva. ¿A quién está hablando Trump cuando dice que va a convertir a Canadá en la 51ª provincia o región, estado norteamericano, ¿no? ¿A quién está hablando? ¿A los canadienses? Evidentemente no, porque esas frases encuentran rechazo en Canadá y Canadá se pone de uñas y ahora están encantados porque le han ganado a hockey sobre hielo en el último partido internacional. Y dicen, no solo no nos vais a incorporar a Estados Unidos, sino que además tampoco nos vais a quitar nuestro deporte rey, ¿no? ¿Y sabes lo que les dijo hoy Trump? ¿Perdón? Hoy Trump, claro, pusieron el himno, ¿no? Tras ganar el partido. Y dijo Trump, bueno, cuando sean el 51 estado, les dejaré conservar el himno, que es muy bonito. Sí, me alegro por eso. Pero lo de Trump, insisto en que no está hablando a los canadienses, sino está hablando a sus votantes. A los suyos, sí. No, a los suyos. Ni a los estadounidenses, a los suyos. Sí, él gobierna por indicadores, él tiene una lucecita encendida para ver cómo van las encuestas, cómo va el apoyo popular de su gente, porque él no aspira a convencer a aquellos que son, ya sea en su partido o en el contrario, claramente anti-Trump, pero sí espera mantener la lealtad de los que le han llevado al poder con una mayoría bastante clara. En este caso no fue como las primeras elecciones, que ganó en el número de electores, pero no en la votación popular. Esta vez ha ganado la votación popular, él está contento y él cree que dando noticias consigue mantener ese apoyo en un momento en que la propia sociedad norteamericana empieza a decir, oiga, la primera de las grandes promesas de Trump ha sido controlar la inflación y ahora no está pasando, la inflación está subiendo. Él le echa culpa a Biden, pero aparte de echar la culpa a Biden, en algún momento tiene que acabarse esa excusa, le obliga a distraer la atención de su gente, de sus partidarios, con este tipo de extravagancias verbales, porque hay que recordar que a pesar de todas sus declaraciones, a pesar de todo lo que dice, las sanciones a Rusia siguen ahí, no se ha levantado ni una sola, y también el material militar que comprometió Biden y que todavía no había sido enviado cuando se produjo el relevo sigue llegando a Ucrania. Evidentemente es un material comprometido, es verdad, pero otros muchos compromisos de Biden los ha suprimido de un plumazo nada más llegar con una orden ejecutiva y este no. Por lo tanto, hay que darle muchas vueltas a lo que diga Trump y hay que tomárselo más que como una declaración de lo que va a hacer. Es una declaración de lo que le gustaría hacer. Y eso no es exactamente lo mismo, es lo que cree él que sus seguidores esperan de él, pero no es necesariamente lo mismo. En el primer mandato de Trump se escribía mucho una frase que yo recuerdo muy bien, que es que además de Trump hay adultos en la habitación, hay adultos en la Casa Blanca, ¿no? En este momento tenemos que verlo también desde esa perspectiva. Es cierto que los adultos en la Casa Blanca en este momento están mucho más cerca de Trump. El Trump de ahora no es exactamente igual que el Trump de su primer mandato, pero luego la realidad se impone. En concreto, en el tema de Ucrania, puedo predecir que, aunque el mal ya está hecho, las conversaciones de paz en Arabia van a fracasar. Claro, el tema, claro, hablaremos después de las conversaciones de paz o de la posible paz que nos venga, pero claro, cuando tenemos una, digamos, igualación, ¿no? Es decir, esa reunión lo que está haciendo es que Rusia ya no es un paria, es decir, se sientan con él y Marco Rubio dice que puede haber buenos negocios con Rusia. Es decir, claro, que vayan a hablar la paz y salgan solo pensando en el negocio, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? También piensa en el negocio en Ucrania, pero también hay que pensar en a quién se dirigen. ¿Por qué está Trump de presidente de los Estados Unidos?
fundamentalmente son temas domésticos y sobre todo es el problema de la inmigración. Luego está también el problema del cansancio de buena parte de la sociedad conservadora norteamericana con pequeños detalles que ofendían mucho. Yo, que leo la prensa norteamericana con asiduidad, el caso de aquella nadadora transexual que batía todos los récords y que dejaba a las mujeres biológicas y físicas, ¿no? Llorando porque no podían competir contra él. En Estados Unidos se vota por el sentimiento, como en todas partes, y atrajo muchos votos a la campaña de Trump. Pero en el exterior, ¿qué es lo que ha prometido Trump a sus votantes? Pues básicamente dejar de pagar las guerras de los demás, dejar de invertir dinero o gastarse sus recursos en defender los intereses de los demás. Es fácil desde allí decir que Estados Unidos se ha gastado más de 100 millones, Trump dice 300, pero cuando Trump da números no hay que hacerle caso. No. Porque los que está dando son opiniones. Él opina que se han gastado 300.000 millones de dólares y le da igual que en realidad haya sido 115.000, porque él opina que son 300.000. Entonces, él no habla de hechos, sino de opiniones. Es lo mismo que cuando dice han muerto 1 millón de soldados rusos, no está dando una cifra, sino una opinión. Algo grande. Una opinión. Él piensa que realmente son esas cifras, o no lo piensa, y cuando él dice que Zelensky tiene el 4% del apoyo popular, también no está dando algo que sea un hecho, sino una opinión, y por lo tanto no tiene por qué demostrarlo. A partir de estas opiniones, lo que sí está claro es que lo que él ha dicho es que no va a estar repartiendo más dinero del contribuyente americano, y a muchos contribuyentes americanos ese argumento evidentemente les sirve. No les gusta. Tienen la sensación, y es fácil que se le diga, que durante muchos años el ciudadano europeo ha vivido a lo mejor incluso mejor que él a costa de que él ha tenido que sufragar un gasto de defensa para defender algo que era de todos, pero que al fin y al cabo, como dice el propio Trump, entre ellos y Rusia hay un océano por medio, y entre nosotros y Rusia no lo hay. O sea que es muy fácil que en esa campaña consiga apoyo popular, algo que va a necesitar para poder seguir ejerciendo la presidencia tal como él la entiende. Porque hay que recordar que en Estados Unidos el poder del presidente es mucho menor que en España. Estados Unidos es una superpotencia, pero no hay disciplina de voto. Él depende de que las leyes pasen en el Congreso, de que el Congreso le dé el dinero y de que las leyes y sus nombramientos pasen en el Senado. Tiene unas minorías muy pequeñas y no hay disciplina de voto, aunque en este momento el enorme apoyo que tiene Trump entre los votantes republicanos hace que cualquier senador o congresista republicano se lo piense 2 veces antes de llevar a la contraria, sobre todo si tiene que en algún momento volver a competir para ser reelegido, porque la amenaza que tienen es que le pongan un candidato trumpista en las primarias que les quite el puesto, ¿no? Entonces, pero el poder que puede ejercer sobre el Senado, sobre la pequeña mayoría republicana en el Senado y el Congreso norteamericano, ese poder se basa en que las masas le sigan adorando. En el momento que pierda la adoración popular, todo su programa se va a caer. Y él lo sabe, y por eso necesita ser agresivo en sus movimientos políticos, necesita prometer muchas cosas, aunque no las pueda cumplir. La probabilidad de que Estados Unidos pueda imponer la paz en Ucrania es prácticamente igual a la de pueda vaciar la franja de Gaza y mandar a los 2,5 millones de palestinos que viven allí, Egipto o Cisjordania. Equivale básicamente a cero. Ambas todavía es más disparatado lo de la franja, porque al fin y al cabo es una limpieza étnica, es un genocidio. Y yo estoy convencido de que el presidente Trump no quiere ser culpable de genocidio. Sencillamente se le ha ocurrido que sería una buena idea que todos los palestinos vayan a vivir mejor a Egipto y que le dejen a él la franja para montar un negocio de hoteles, ¿no? Creo que fue su amigo, el asesor que eligió Pariente Medio, que es un empresario, y fue el que tuvo la idea. Sí, bueno, pero le gustó, sí. Él sabe perfectamente que es imposible, pero tampoco le importa tanto. Hay una anécdota que tiene su gracia de la época
en la que estaba de presidente George Bush, hijo, que esto es rigurosamente cierto. Como todo el mundo sabe, el presidente Bush invadió Irak acusando a Saddam Hussein de tener armas de destrucción masiva, que él ya se había deshecho de ellas con anterioridad. Todos en el mundo sabemos que era un pretexto y que no existían esas armas de destrucción masiva, pero una encuesta hecha en Estados Unidos 6 meses después del comienzo de la guerra revelaba que el 60% de los norteamericanos creían que esas armas, que no existían, ya habían sido encontradas y destruidas. Y eso es lo que queda en la memoria. ¿Habrá hecho o no la paz Trump en Ucrania? No importa tanto si dentro de 6 meses el 60% de los norteamericanos creen que sí. Bueno, estoy por lo mismo que está el Congreso Republicano, ¿no? Hay muchas noticias. Yo sigo una cuenta que es Republicanos contra Trump y están dándole mucho juego. Y estuve poniendo un vídeo, no sé si lo viste, de 2028, el tercer mandato, ¿no? Es decir, hay ya cierto grupo dentro del Partido Republicano MAGA, dentro de los MAGA, que están jugando con esa opción, algo que yo ya comenté que veía factible y nos sorprenderán. Él dirá que, bueno, es verdad que nunca tuvo la oportunidad de tener 2 seguidos. Entonces, sí. La Constitución americana está muy clara y es muy difícil. No, es una enmienda, es una enmienda. Lo cambiaron en el 48. No sí, claro, antes. Las enmiendas valen tanto como la Constitución. Sí, necesita mucha mayoría para cambiarlo. Sí. Efectivamente, es prácticamente imposible. Necesita el procedimiento para cambiar esto es prácticamente imposible y los jueces del Tribunal Supremo no le van a permitir el cambiarlo manu militare como lo cambió el presidente Putin. Incluso, además, su propia edad tampoco invita a pensar que cuando tenga 82 años vaya a seguir tan en la brecha como está ahora. No, yo creo que todos deberíamos de sosegarnos un poco. Vivimos tiempos difíciles y nos está alterando la circulación de la sangre, ¿no? Hay que sosegarse un poco. A mí, que soy gallego, cuando escucho todas estas cosas, me gusta decir algo de mi tierra. Nunca llovió que no escampara. Hemos vivido momentos mucho peores y la verdad es que las cosas han ido arreglando a medida que los problemas se van planteando, se van a ir resolviendo. No me creo que mañana de verdad Estados Unidos y Rusia vuelvan al imperialismo del siglo XIX. Es verdad que ese imperialismo existió, que en este momento en sus palabras está ese imperialismo, pero a la hora de llegar a los hechos tendríamos que llegar a la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial librada con armas nucleares sería el fin de la humanidad, y lo saben Trump y lo sabe Putin. Y lo sabe y lo sabe todo el mundo. Así que hay esquemas ahora que son muy diferentes. Vivamos tranquilos y tomémonos nuestros asuntos en serio. Resolvamos nuestros problemas. Nos tomamos un café aquí tranquilos. Los españoles, los europeos, tenemos que aprovechar esta ocasión para corregir nuestros errores históricos, para darnos cuenta de que por mucho que cerremos los ojos muy fuerte, el monstruo del armario no va a desaparecer, que no va a desaparecer la lacra de la guerra, o por lo menos la amenaza de la guerra, y que Europa necesita ser fuerte, no solo para estar segura, sino para tener voz. En este momento, a muchos políticos europeos a los que la seguridad le sonaba a chino, decía, pero ¿quién va a atacar a la pobre y vieja Europa? Ahora dicen, bueno, pues si no es por seguridad, es porque si Europa no tiene fuerza militar, ni siquiera la van a invitar a la mesa de negociaciones, y como ellos sí quieren estar en la mesa de las negociaciones, pues yo creo que por la cuenta que les trae, esta vez van a intentar llegar un poco más lejos en darle a nuestro continente la fortaleza militar que se supone corresponde a la fortaleza económica. No somos el país más rico del mundo, pero sigue siendo un continente rico, y a la fortaleza política. Pues vamos a hablar de un poco de la situación europea. Justo estos días se está recordando el 10º aniversario del comienzo de todo esto, ¿no? Porque, claro, si nos vamos solamente a la invasión militar del 2022, nos quedamos un poco huecos, ¿no? O cojos, porque hay que ir al 2014, cuando el pueblo ucraniano, en unas protestas internas de una nación, tomaron una decisión, el presidente se escapó, quedó un vacío y la Rada
decide nombrar otro presidente por el vacío, ¿no? Por el abandono del anterior presidente. Y lo que hace Putin es tomar la decisión que ya tenía, según muchos, ya en mente, que es quedarse con Crimea, ¿no? Y a partir de ahí viene el Donbass también, que eso va después. Y después viene todo lo que vino y la justificación de algunos diciendo en primer lugar que nunca iba a haber guerra, que era mentira todo esto. Después diciendo básicamente que en el 2014-2022 habían muerto 14.000 civiles en Ucrania, cuando los datos de las Naciones Unidas hablan de 14.000 muertos entre militares ucranianos, militares del Donbass, militares rusos y civiles. Y la mayor parte eran militares, ¿no? Es decir, estamos aquí por eso, ¿no? Porque desde 2014 está pasando esto, ¿no? Es decir, ¿se dejó hacer o no se hizo mucho en el 2014, ¿no? Sí, bueno, yo creo que estamos aquí por una desgraciada sucesión de asuntos, ¿no? Vamos a remontarnos todavía más allá. Cuando cae la Unión Soviética, es la Federación Rusa la que derriba a la Unión Soviética. Es Yeltsin el que derriba a Gorbachev y Ucrania es la segunda de las repúblicas de la Unión Soviética que vota por una mayoría aplastante convertirse en independiente. Se tienen que repartir el territorio, las armas nucleares, como todo el mundo sabe. En el 94 se acuerda la entrega de las armas nucleares ucranianas a cambio de las garantías de respetar el territorio, con Yeltsin en el poder. Hasta ahí parece que todo va bien. Ahí es donde evidentemente empieza a mostrarse la situación de debilidad de Ucrania, que entrega sus armas nucleares sin garantías de seguridad suficientes. No tiene más que la palabra de Rusia y la palabra de las potencias nucleares de que se va a respetar su seguridad, sus fronteras. Vamos más adelante. El siguiente problema está en el relevo de Yeltsin por Putin. Putin, cuando llega al poder, sigue la estela de Yeltsin y sigue una estela orientada en lo posible hacia Occidente. Hay que recordar, todavía me acuerdo yo de que en 2008, por poner un ejemplo, al mando de una fuerza de la OTAN, una fuerza permanente de la OTAN, entré en la base naval de Baltis. Fue la primera visita de una fuerza de la OTAN a una base naval rusa en Kaliningrado y nos recibieron como compañeros. Fue un momento en que las relaciones parecía que estaban distendiéndose hasta el punto de dejar de parecer Rusia el enemigo de todos y para hacer sencillamente un socio más reticente, porque siempre tuvieron esas pretensiones de gran potencia, pero un socio más. Yo creo que esa situación en la que las cosas iban mejorando también en parte por culpa de Occidente se deterioran cuando se reconoce la independencia de Kosovo. España no lo hizo, pero lo hicieron muchas naciones aliadas. Putin le había prometido al presidente de Serbia que eso no iba a ocurrir y porque lo iba a vetar en las Naciones Unidas, pero se hizo de forma unilateral sin respetar ningún procedimiento. Y es ahí cuando Putin concibe: si ellos liberan Kosovo, me han ninguneado, no soy un Mindundi, mi nación es la más grande de la Tierra, sino la más poderosa, tengo 6.000 ojivas nucleares, si ellos liberan Kosovo, que es una bofetada personal, no a Rusia, porque Kosovo era serbio, pero sí a él. Él piensa que si Occidente puede liberar o convertir en independiente a Kosovo, ¿por qué él no puede hacer lo mismo por Crimea? Y a partir de ahí empieza a buscar la forma de conseguir esa ocupación de Crimea. Evidentemente la excusa se la da el Euromaidán, que la provoca él. Ucrania había negociado un acuerdo de preferencia, un acuerdo comercial con la Unión Europea. Putin lo veta, el presidente ucraniano lo veta también por orden de Putin y entonces se producen esas revueltas pro-occidentales, pro-Europa, no pro-OTAN, hay que distinguirlo, pro-Europa del Euromaidán. Él aprovecha para quedarse con Crimea de forma incruenta y aprovecha también para poner un pie en el Donbass con el que pretende conseguir frenar el acercamiento de Ucrania
a Europa, a la Unión Europea. Al final, después de los primeros meses de guerra civil, cuando se llega a los acuerdos de Minsk, fundamentalmente lo que yace ahí en los acuerdos de Minsk es Ucrania no puede hacer nada sin el consentimiento de las autoridades independentistas del Donbass y, por lo tanto, eso bloquea a Ucrania en la órbita del Pacto de Varsovia. Vuelve a restablecer lo que en su día dijo Brezhnev de los países de la órbita soviética tienen soberanía limitada, ¿no? Y eso es lo que consigue provocando la guerra civil en el Donbass. Luego, poco a poco, aquello va alarmando en su mente. Putin vive en una torre de marfil, lleva ya 20 años como dictador, nadie se atreve a decirle la verdad, él disfruta como nadie en los aniversarios de la toma de Crimea y quiere volver a repetir ese triunfo y no tiene nada más fácil porque en la guerra en el Donbass hay una guerra civil larvada y con la pretensión, con la excusa de liberar a la gente que sufre en el Donbass, donde efectivamente todos los muertos del lado, objetivamente, todos los muertos del lado prorruso eran civiles porque en teoría no tenía un ejército el Donbass. Claro, es como si me dice que los milicianos de Hamas, los terroristas de Hamas son civiles. No son civiles, son evidentemente combatientes. Aquí no se puede hablar de civiles o de militares en las guerras, hay que hablar de combatientes o no combatientes, ¿no? Que es lo que ocurre, ¿no? Puesto que al final un civil, incluso aunque ejerza trabajos civiles en una fábrica de misiles, es un blanco legítimo para el ejército militario. Se puede considerar como un combatiente más. Entonces, estas cifras le sirven a él para tratar de justificar esta invasión que él pretende un golpe de Estado como el de Checoslovaquia, le sale mal y se convierte en una guerra para la que Rusia no estaba preparada y así le fue en los primeros meses y que poquito a poquito pues ha llegado a una posición militar de prácticamente tablas. Los avances, tenemos una idea muy equivocada, creo yo, de lo que está pasando en el frente ucraniano. Sabemos lo que pasa por los periódicos, vemos una lupa muy grande en lo que está ocurriendo y tenemos una tendencia a pensar que aquello se parece a las trincheras de la Primera Guerra Mundial. En la inmovilidad sí se parece, pero en la Primera Guerra Mundial había mucho más soldados por kilómetro cuadrado de lo que hay ahora en Ucrania. Estos avances del ejército ruso que desde el año pasado, hace ya un año de la caída de Avdiivka y desde el año pasado llevan diciéndonos que se acerca rápidamente a Pokrovsk. No será tan rápidamente porque lleva un año y todavía no ha llegado, pero esos acercamientos a Pokrovsk por zonas no urbanas, por zonas en extensiones abiertas, son acercamientos de pequeños grupos de personas que se van acercando sigilosamente y ocupando fundamentalmente territorio no ocupado por nada. Cuando la resistencia ucraniana se produce en las ciudades pequeñas resisten semanas o meses, en las ciudades grandes pueden resistir bastantes años si llega a producirse el caso. Por lo tanto, lo que está viendo Ucrania, lo que está el Estado sobre el terreno no es el que nosotros creemos desde aquí, sino es una situación en la que nadie tiene capacidad para decidir la guerra. Por lo tanto, es una guerra sin situación militar, sin posible solución militar. Una guerra a la que estábamos empezando a acostumbrarnos hasta que hace muy pocos días. Sacudió el tablero Trump. La llamada telefónica de Putin de Trump a Putin, que ha venido un poco a cambiar la forma en que la percibimos. Pero si te fijas, Paco, solo tenemos una llamada telefónica. Sobre el terreno las cosas siguen exactamente igual que hace una semana. Y no solo sobre el terreno, sino en la retaguardia también siguen las cosas igual que una semana. Y por ahora no tenemos más que declaraciones altisonantes que al final llegan a defraudar cuando termina la cumbre de Arabia después de 5 horas de discusiones y si uno ve las declaraciones de unos y otros, sobre todo las declaraciones de los rusos, puesto que los americanos no tienen más remedio que elogiar a Trump, pero si uno ve las declaraciones de los rusos, ellos mismos dijeron las posturas están muy alejadas. En lo único que están de acuerdo es que en la guerra debe terminar y que deben devolver los negocios, el business as usual, para enriquecerse todos. En eso están de acuerdo. Pero ¿cuál es el final de la guerra? Hay que recordar que, a pesar de estas conversaciones, aún no hay un plan de paz puesto sobre la mesa. Planes de paz puestos sobre la mesa. Está el ucraniano, que le llamaron plan de victoria, no tiene viabilidad, y está el
ruso, que es para él el final de la guerra negociado es sencillamente conseguir todos los objetivos de la operación especial, pero en vez de luchando, que se los den gratuitamente. Y luego está el medio plan chino, que no era un plan, que era una propuesta de alto el fuego, sencillamente conservando las posiciones donde estaban, pero sin renunciar a la integridad territorial de Ucrania. Un plan imposible, que evidentemente, porque es contradictorio en sí, pero que evidentemente es lo que le interesa a Xi, porque Xi estará encantado si esta guerra continúa muchos años más, ¿no? Le viene muy bien desde el punto de vista económico, desde el punto de vista estratégico, debilita a Rusia, debilita a Occidente, para China todo va a pedir de boca. Pues tenemos esta situación, ¿no? Una situación que aquí en Verungarti seguimos mucho día a día y a mí me llama, ya no me impacta, ¿no? Pero ver ataques que son realmente un vehículo con 5 soldados, lo que hace avanzar a veces a Rusia ese kilómetro. Es decir, no son grandes enfrentamientos, la densidad es muy, muy pequeña. Muere mucha gente porque se ataca todos los días, pero es cierto lo que comentas, que es densidad muy pequeña. No es la Primera Guerra Mundial, no hay combates de ese tipo de trincheras, estoy con 100%, y al final la mayor parte de los combates son muy rápidos y muchas veces que se toman trincheras ya están abandonadas por los ucranianos que retrocedieron y el combate se hace por pequeñas localidades en las que más que luchar, yo creo que se mueren en los sótanos, porque ahora los drones entran dentro de los sótanos de las casas y matan a los soldados que están durmiendo dentro del sótano. Es decir, es un tema... Sí. Claro, y esa es la gran ventaja que tiene Ucrania, por eso esta táctica de ir cediendo terreno progresivamente, puesto que el soldado que sale a campo abierto, el que tiene que avanzar, es el que se encuentra bajo toda esta cobertura de drones y el que, por desgracia, pues tiene un mayor número de bajas. Lo cierto es que no vamos a especular sobre el número de bajas real. Sí sabemos el número de cadáveres entregados por el ejército ruso a sus madres, a sus familias, ya registrados con nombre y apellidos, que se está acercando casi ya a los 100.000, está en más de 90.000, y este último año ha ido más deprisa. Sabemos el número de desaparecidos en Rusia, que los que las familias echan de menos sin que les haya dado el cadáver son casi 50.000. Hay un listado oficial de esos desaparecidos. Luego, no es difícil decir que a fecha, esto siempre va con retraso, que a fecha de hace unos pocos meses Rusia había tenido ya 150.000 muertos en el campo de batalla, que no son pocos. Mucho más difícil es evaluar las bajas ucranianas, sencillamente, siendo honestos, porque no queremos hacerlo. Sí. Porque lo que se está haciendo en Rusia se podía hacer en Ucrania, de contar... No, se calcula 60.000, 70.000. Los que dan 150.000, los que dan 150.000 a Rusia suelen dar 60.000 a Ucrania, más o menos. Ya, pero los 150.000 rusos son con nombre y apellidos. Y los no, esos no. No se ha hecho ese esfuerzo, entre otras cosas porque, aunque nos gusta ser objetivos, la mayor parte de quienes estudiamos la guerra en Occidente, objetivos y imparciales en absoluto. Ahí estoy contigo. Queremos que sea derrotado el agresor, ¿no? Esto, bien, a la hora de filosofar sobre la guerra, podemos hablar de tácticas, podemos hablar, pero munición al agresor, pues a nosotros no le damos. Si yo supiera, que no lo sé, que sinceramente, si yo supiera que Ucrania tiene un número de bajas bastante más alto de lo que se dice, no lo estaría diciendo, porque, entre otras cosas, no quiero perjudicar el esfuerzo de guerra de Ucrania. No, es lógico y yo siempre digo eso. Yo intento ser objetivo en los datos, pero nunca me pidáis ser imparcial, porque en este caso es una guerra en la que yo tengo claro quién es la víctima. Es decir, no tengo claro desde el primer día. Hay un tema ahora mismo, Juan, que va alterándose un poco, ¿no? Y vamos viendo a políticos, ¿no? Porque al final los políticos son políticos, muchos de ellos están en una precampaña electoral en Europa. Y siguiendo un poco, ¿no?, lo que dice Trump, ellos repiten, ¿no? Y van cambiando el discurso, ya empiezan a hablar de que es una guerra que Europa es la culpable, que Europa, por un lado, hizo la guerra y no sabe acabarla, y esto me va a lo que pasó hace poco en la conferencia de Múnich, en la que el secretario de Estado y el vicepresidente de Estados Unidos nos echaron un rapapolvo a los europeos, ¿no? Y ahora podemos pasar a la segunda parte
del programa, ¿no? La segunda parte, bueno, lo que teníamos ahí hablado, hablar un poco de Europa, ¿no? Claro, nos echan un rapapolvos que en el fondo es lo que tú comentas en tu libro, es decir, no se oculta, es decir, los que somos personas que nos interesa el tema, a ti por supuesto, y a mí como historiador y, bueno, y con el canal que tengo, es un tema que la conciencia de defensa creo que es vital para una nación, ¿no? Igual que para mi casa es vital tener puerta en mi casa y las ventanas cerradas, ¿no? Es importante esto. Tuvieron que venirnos a darnos una especie de tortazo para despertarnos. Niños, despertar, que llega a estar al cole, ¿no? Y decirnos que tenemos que gastar más en defensa, ¿no? Pero claro, no solo fue eso, ¿no? Fue un poco más, porque os voy a dejar. Os voy a abandonar, ¿no? Y claro, estamos en shock, ¿no? Porque claro, tenemos un problema. Somos una comunidad de vecinos más que una sola casa. Sí, tenemos no solo un problema, muchos, para empezar, un sentimiento, tenemos un sentimiento en Europa de superioridad moral que no se corresponde con lo que ocurre ya. Evidentemente fuimos el faro del mundo, de Europa ha salido las grandes ideas que han mejorado la humanidad, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta la Carta de las Naciones Unidas. Hemos pecado antes que los demás, es verdad, nos hemos matado antes que los demás, pero también nos hemos arrepentido antes, o sea que hemos hecho mucho por la humanidad, pero en este momento estamos desbordados y aún así nos creemos el faro moral de Occidente. Los que se ofenden con el discurso del vicepresidente de Estados Unidos en Múnich olvidan que llevamos ofendiendo al presidente Trump durante su primer mandato, luego como candidato electoral y luego al ser reelegido. Ahí, evidentemente, todos nos equivocamos, los que ofendemos al presidente de un país aliado y también el propio vicepresidente Vance cuando viene a nuestra casa a echárnoslo a la cara. La diplomacia, la política no debe hacerse así, deben de buscarse el resultado. ¿Cuál es el problema? Que tanto como cuando el presidente Sánchez, por ejemplo, desprecia al presidente Trump, lo que busca son votos de españoles. Y cuando el vicepresidente Vance viene a Múnich a hablar con los políticos europeos, a quien de verdad está hablando es a sus votantes en Estados Unidos. Él sabe que ofendiéndonos no va a conseguir nada de nosotros, porque los seres humanos reaccionamos mucho mejor a la zanahoria que al palo, ¿no? Y es verdad que un político hábil tiene que conseguir motivarte sin ofenderte, porque en cuanto te ofendes, te pones de uñas y al final no consigues nada más que dividir, ¿no? Pero bueno, el gran problema que tenemos todos es que en general los políticos de todos los países democráticos no es que estén en pre-campaña electoral, es que están siempre en campaña electoral, aunque acaben de ganar las elecciones, como es el caso de Trump. Un ejemplo muy claro es lo que ocurrió después de que se convocara la reunión de Arabia Saudí. Macron convoca una reunión en París para mostrar la unidad de Europa y en el apoyo a la causa ucraniana. Y cuando salen los líderes, todos ellos, en vez de enfocarse en lo que les une, se enfocaron cada uno en lo que le puede dar votos en su país. Yo he dicho que soldados sí, dice Starmer, porque esa es la sensación del pueblo británico. Y en otros países se dice, yo he dicho que soldados no, porque eso es lo que piden pues, en otros países, por ejemplo, como España o Alemania. Cuando realmente el tema de soldados sí o no es para dentro de muchos años, porque no se puede desplegar una fuerza de paz hasta que no haya un acuerdo de paz. Pero en vez de salir todos juntos de la conferencia de París diciendo estamos dispuestos a apoyar a Ucrania con o sin Estados Unidos para conseguir conteniendo a Rusia como está ocurriendo hasta ahora, pues salieron enfocados cada uno, ya digo, no en lo que les desune per se, sino en aquello que creen que les puede ser rentable electoralmente en sus propios países. Eso es el gran problema de Europa. Eso debilita a Europa y mucho más si lo consideramos, lo debilita desde la perspectiva política, sin ninguna duda, pero mucho más desde la perspectiva militar. Una perspectiva que en Europa no le ha importado a nadie hasta hace muy poco, pero que empezará a importarles ahora que Trump
y Putin se convierten, se autodefinen como superpotencias y no nos dejan ni siquiera participar en la mesa de negociaciones. Ahí ya ofendidos, evidentemente, los políticos que jamás han creído que Europa tuviera un problema de seguridad, ahora están hablando de un ejército europeo, un concepto prematuro, porque el ejército es una realidad nacional. Los ejércitos son de las naciones. Europa no es una nación y un ejército europeo, hoy por hoy, tendría problemas enormes y nos enfocamos erróneamente en aquellos problemas que se puedan resolver con dinero. Todo el debate del ejército europeo en los políticos está centrándose en si llega con el 2%, si hay que ir al 3%, o si, como dice Trump, 5%, pero si estuviéramos en el 5%, Trump diría 10%, porque busca ese efecto, el efecto espectáculo, ¿no? Eso es lo que se está discutiendo y realmente el ejército, el hipotético ejército europeo, hoy día tendría los pies de barro porque tenemos los almacenes vacíos, eso es verdad. Si nos rellenan esos almacenes para lo único que hace falta es dinero y potenciación de la industria, pues habríamos perdido los pies de barro, pero seguiríamos siendo un cuerpo deforme. La Unión Europea tiene, cada país aporta prácticamente los mismos elementos que aportan los demás. Todos los países de la Unión Europea con mar tienen fragatas y destructores, pero ninguno tiene un portaaviones como los americanos. Todos los países de la Unión Europea tenemos pequeños sistemas de mando y control, pero ninguno tiene un sistema de mando y control y sobre todo de inteligencia que abarque todo, porque eso es demasiado caro para que uno lo compre. La suma de todos los ejércitos europeos no hace un gran ejército, hace un ejército deforme, mal dimensionado. Yo alguna vez lo he comparado con una selección de fútbol. Cada país tiene, con lo que invierte, le da para comprar un buen defensa que cuesta en el mercado a lo mejor 50 millones de euros. Estamos hablando de fútbol. En defensa todo es mucho más caro, ¿no? Pero ninguno tiene un crack que cueste 900 o 1.000 millones de euros. Por lo tanto, si el ejército europeo es una selección de fútbol europea, no puede competir en primera división porque tiene 10 defensas, pero no tiene ningún crack. No tenemos ni los portaaviones, ni los servicios de inteligencia, ni también los sistemas de mando y control, ni los sistemas de transporte estratégico, que son muy caros y que cada país no los necesita, pero el conjunto de todos para subir a primera división sí que harían falta. Y eso no los puede aportar hoy día, no los aporta nada más que Estados Unidos. Pero todavía peor que el pie de barro y el cuerpo deforme y el demasiadas fragatas y ningún portaaviones está en la cabeza. La cabeza del ejército europeo sencillamente no existe, es una cabeza de paja. Lo que hay, la estructura de la OTAN tiene un cuartel general aliado en Bruselas al mando de un general de 5 estrellas que tiene el mando en el nivel estratégico de toda la OTAN. En la Unión Europea esa estructura está... La cabeza de esa estructura militar es el Comité Militar de la Unión Europea. 27 jefes de Estado Mayor de cada país, cada uno de los cuales sigue las instrucciones de su gobierno y que es prácticamente imposible que tomen una decisión de forma unánime y mucho menos al ritmo que requieren las operaciones militares. No tenemos un jefe militar, no hay una cabeza militar, sencillamente porque como no somos una nación, ¿a quién le vamos a dar la autoridad para utilizar nuestras armas y mucho más si de verdad queremos ascender a primera división y por fin reconsideramos la postura española, la postura europea con relación a la disuasión nuclear y decidimos tener una disuasión europea y no solo eso, sino unas armas tácticas europeas que nos harían falta para disuadir un posible ataque convencional de Rusia. Así que estamos demasiado lejos y no solo estamos demasiado lejos, sino que estamos enfocando el problema de la forma equivocada. Estamos enfocando el problema exclusivamente desde el dinero, desde la industria de defensa. El mayor problema que tendría un ejército europeo, una Europa fuerte, es que habría que ceder soberanía a los demás. No puede ser que en una Europa que quiera ser fuerte, cada país decida si reconoce o no al Estado palestino. Tienen que ponerse de acuerdo, votar, discutir, ceder por unas cosas a otras, pero no puede ser que Europa no sea capaz de cortar una postura en temas importantes, si no, no tiene voz, ¿no? La voz... Claro, el problema es que es por unanimidad, entonces esa...
con que uno vote claro, que no. claro. Efectivamente, porque lo otro, con la unanimidad es la mejor forma de no ceder soberanía. No va a ocurrir nada que yo no vote, Claro. pero también es la mejor forma de no ir a ningún sitio. Solamente en los casos más extremos estaríamos dispuestos, evidentemente, a ayudar a alguien que haya sufrido un terremoto, sí, pero nada más. Y entonces ese ejército europeo tampoco nos daría la voz que Europa necesita. Yo creo que a pesar de todos los pesares, a pesar de que cuando nos miramos el ombligo decimos Europa es un desastre, está burocratizada, es decadente, bueno, pues es verdad. Otras sociedades, como ha pasado a lo largo de la historia, y lo sabes mucho mejor que yo, pues las sociedades se van relevando unas a otras en llevar la punta de lanza del progreso de la humanidad, sencillamente porque las sociedades se avejentan, se acomodan, se sienten cómodas en la posición donde están y al final son superadas por otras. Pero yo creo que Europa todavía tiene mucho que aportar al mundo, a pesar de los pesares, a pesar de los defectos, pero tenemos que aprender de los errores. Si esta reunión en Arabia Saudí de Putin del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia con el secretario de Estado norteamericano sirve para despertarnos, pues te diré que bienvenida sea, porque a mí me da la sensación, también como eres historiador, me da la sensación de que lo que Putin y Trump podrían llegar a firmar es como un moderno tratado de Tordesillas repartiéndose el mundo entre la corona de Castilla. O un Molotov de dentro. Efectivamente, para evitar una guerra entre ellos, asumir que el mundo es de los dos y entonces, si es así, tendríamos que empezar nosotros a pedir, como pidió en su día Francisco I de Francia, que nos enseñen aquella cláusula del testamento de Adán, donde dice que el mundo lo heredan rusos y norteamericanos. Sí, y cuando llegaron los protestantes dijeron, esto es cosa de católicos, ya no lo obedezco. Así, que lo que se impone por la fuerza solo puede ser sostenido por la fuerza. Y cuando cambia el equilibrio de poder, evidentemente esas cosas cambian. No, no te puedo decir que nada de lo que comentas porque tienes toda la razón. Claro, el problema que tenemos es nosotros como países europeos estábamos en una especie de cuerpo deforme, que no tengo dudas ninguna en cuanto a la defensa, pero con dos cabezas. Porque tenemos o dos cuerpos, no sé cómo explicarlo bien, porque claro, por un lado estamos en la Unión Europea, que tiene ciertos elementos de seguridad, ¿no? Que había ya conceptos como el Euroejército ya hace muchos años, pero después casi todos los países europeos, y España fue uno de ellos, entramos en la Unión Europea y en la OTAN. Parecía que venía en el pack, ¿no? Yo, de hecho, inocente de mí, de joven, siempre pensé que era un pack, hasta que descubrí que Suecia y Finlandia entraban sin necesidad de entrar en la OTAN, ¿no? Entonces, claro, te planteas, bueno, claro, no nos hace falta esas capacidades porque nos las da Estados Unidos con su gran capacidad, pero claro, vemos que como estados que son, dependen del presidente que lo dirige, ¿no? Y claro, si un día la OTAN necesita, Europa, necesitamos de la OTAN y toca un presidente que decide no hacer nada cuando nos agredan o regalarnos simbólicamente unos bolígrafos para que los generales tengan sitio para apuntar algo, ya está ayudando y nos encontramos en un problema muy grande. Es decir, yo viendo lo que estoy viendo ahora, claro, veo cada vez más importante que tener unas capacidades europeas, aunque sean caóticas. Y eso es, efectivamente, es así. Se llevaba discutiendo muchos años, aunque la evidencia no surge hasta ahora, ¿no? Pero sí es algo que ha preocupado mucho. Europa, en el año 2022, a instancias de Borrell, del comisario de Exteriores, suscribió una especie de libro blanco de la defensa que se llamó Brújula Estratégica, donde definió el poder militar de la Unión Europea y trató de incrementarlo, y de hecho ahora hay un comisario de defensa que antes no había, trató de incrementarlo por la vía de el incremento de las capacidades nacionales, pensando que la suma iba a dar luego un ejercicio coherente. Lo que sale de ese estudio estratégico, que es lo que está en vigor en este momento, no es una defensa europea, por así decirlo, orientada hacia el exterior. Nos daría la capacidad de realizar una operación de paz en Namibia, si hiciera paso. Pero hasta ahora, la defensa de Europa
que es distinto que la defensa de Europa, de la defensa europea. La defensa de Europa descansaba en la Alianza Atlántica. ¿Por qué? Pues porque aunque los Estados Unidos estén en este momento diciendo que ellos han sufragado todos los gastos o la mayoría de los gastos de la defensa de Europa, olvidan decir también que a cambio Europa ha renunciado a ser una potencia nuclear. La Europa hoy, incluso ese ejército europeo, ese hipotético ejército europeo con pies de barro, cuerpo de forma y cabeza de paja, es más poderosa que el ejército convencional ruso. Pero si se produjera una guerra contra Rusia, habría en Europa blancos suficientemente válidos para el empleo de las armas nucleares tácticas. La estrategia rusa, en ese caso, sería la de, si es derrotada en el campo de batalla, cambiar ese escenario con el empleo de armas nucleares tácticas. Estoy hablando de proyectiles de artillería con una pequeña carga nuclear que nunca es pequeña. Son, por así decirlo, en el orden de las de Hiroshima y Nagasaki en lugar de las salvajadas que se han creado posteriormente. Y eso prácticamente, si se produce una escalada por parte de una Rusia que fuera derrotada no en Ucrania, sino en su frontera, una Rusia derrotada en su frontera por fuerzas superiores de la Unión Europea con capacidad para seguir adelante, recurriría a estas armas nucleares tácticas. Europa no tiene respuesta, no tiene armas nucleares tácticas, tiene un pequeño potencial nuclear estratégico en Francia. La Unión Europea, también está, por supuesto, el Reino Unido, que es un aliado, pero son pequeños arsenales nucleares de carácter estratégico, es decir, para amenazar a Rusia con que si destruye Londres y París, destruir Moscú. No sirven para una guerra convencional y, por lo tanto, no hay escalada posible. Si Rusia en un enfrentamiento con la Unión Europea recurre a las armas nucleares de tácticas y Estados Unidos no está con nosotros, no hay más respuesta que rendirse, porque no podemos ganar esa guerra. Putin lo ha dicho muchas veces, una potencia nuclear no puede ser derrotada. Y nosotros, cuando escuchamos a Putin decir eso, pues como la avestruz metemos la cabeza en un agujero en lugar de afrontar el problema tal como está. Europa necesita decidir si esa adhesión al Tratado de No Proliferación Nuclear hace casi 50 años verdaderamente ha servido para el propósito que se creó, ¿no? El Tratado de No Proliferación Nuclear permitía pragmáticamente que tuvieran armas nucleares los 5 que ya las tenían, pero ninguno más podía acceder a esas armas. Y un poco la justificación moral de tan desequilibrio, ¿por qué vas a aceptar que los demás tengan armas y tú no? Era, aunque no está claramente escrita, era la sensación de que esas armas nucleares eran para la disuasión entre las grandes potencias nucleares, no eran para usarlas contra España o contra México, ¿no? Entonces, eso permitía que en México y en España pues no nos planteáramos ese problema. En España sí nos lo planteamos en su día, pero eso sería motivo para otro programa. Las vicisitudes del programa nuclear español darían para un par de horas fácilmente. Vamos a dejar ese tema. El caso es que... Ahora lo tenemos más complicado porque no vamos a tener ni centrales nucleares. O sea que... Sí. No, es verdad que es complicado, pero el caso es que Estados Unidos, a cambio de esa protección que dio Europa, pues quitó la presión a los países de la Unión Europea para incumplir el Tratado de No Proliferación. Y aquello funcionó, evidentemente, pero poquito a poquito, a patadas en la puerta, países como la India, Pakistán, Israel, más recientemente Corea del Norte, quizá Bielorrusia, no sabemos el estatus de las armas nucleares que ha depositado Putin allí, si están al servicio de Bielorrusia o si están al servicio de Rusia, cambiaría desde el punto de vista del tratado y por supuesto Irán, ¿no? Una vez que las armas nucleares están proliferando por todas partes,
tenemos que empezar a reconsiderar el tratado como fracasado y decir si Europa va a ser la única potencia, la única aspirante a potencia en el mundo que no disponga de esas armas, porque entonces renunciaremos a sentarnos en la mesa de los mayores. Evidentemente, la idea del tratado de no proliferación, el que no se extendiera el arma nuclear incluso a largo plazo, los propios países con armas nucleares renunciaran a ellas, es una idea magnífica, pero nadie ha puesto ese cascabel al gato, no ha funcionado, y seguir fingiendo que sí que funciona no hace más que poner a los europeos en peligro y arrebatar la posible influencia positiva que Europa, que insisto que bueno, con todos nuestros defectos y todas nuestras limitaciones estamos mejor que la mayor parte de las regiones del globo, pues impide que nuestra voz pueda escucharse en ningún lado. Sí, es un tema muy complejo y que tiene que resolver la propia sociedad europea, no el almirante Rodríguez Garat y Francisco García Campa aquí en una reunión. Es algo que, sobre todo yo. Nosotros no podemos decir a Europa si necesita revisar su estrategia, tanto convencional como nuclear. Pero sí podemos plantear ese tema para que la gente en la calle, los que nos escuchen, pues empiecen a darle vueltas a ver si sienten esa necesidad o están satisfechos con cómo estamos. Ya digo que en el momento en que se tomó esa decisión, las cosas iban de una manera, el mundo ha cambiado mucho y lo que está en juego es el futuro de Europa y también el progreso de la humanidad. Sí. Por desgracia, tiene que ver en muchas cosas de lo que tratas en tu libro, el tema de la adolescencia. Nos volvimos a convertir casi en niños con principios muy pacíficos, sin saber que hay lobos justo detrás de la valla donde vivimos, ¿no? Hay un tema que al final me vas a decir que soy conspiranoide, pero en los años 80 el movimiento antinuclear tuvo mucho apoyo soviético. Eso es algo que se sabe o se tiene muy... Y yo creo que es uno de los mejores trabajos que hizo la URSS, desarmar nuclearmente a Europa completamente. Es decir, yo creo que ahí lo logró. Bueno, efectivamente, la Unión Soviética, que tiene la ventaja de ser un régimen no transparente, ha tenido mucha facilidad, puesto que ahí sí que se mantienen los secretos, manu militari, ha tenido mucha facilidad para conspirar, para trazar objetivos oscuros. El hecho está ahí, ¿no? La Unión Soviética, además, tenía un dominio moral sobre los partidos comunistas europeos hasta que llegó aquello del eurocomunismo, que no hace tanto tiempo, ¿no? Entonces, los partidos comunistas europeos, el comunismo era disciplinado, era un movimiento internacionalista y seguía las órdenes, por supuesto, que le llegaban desde fuera. Y el comunismo era muy poderoso en muchos países europeos, Grecia, Italia, Francia, en España no, pero por la guerra civil. Antes de la guerra civil sí que era un movimiento poderoso. Fueron derrotados en la guerra civil y aquello les quitó la perspectiva. Pero ese movimiento comunista, dirigido por el comunismo, si no llegó al poder democráticamente en prácticamente ningún sitio, sí que se adueñó de los resortes intelectuales de los países occidentales, sobre todo de entornos universitarios, no todas las facultades, evidentemente, pero sí las facultades de política, de humanidades en general, se convirtieron en reservas espirituales de esa izquierda comunista. Por supuesto, no duró demasiado. El comunismo se fue desprestigiando a sí mismo con lo que ocurría en la Unión Soviética y cuando empezamos a entender las monstruosidades de Stalin, pues a pesar de que a todos nos gusta mantenernos, lo de sostenella y no enmendalla se nos puede aplicar a todos, pues poquito a poquito el votante, no solo el votante, sino intelectual europeo se fue alejando de aquel comunismo y reemplazándolo por teorías alternativas mucho más humanas, como llegó a ser, para empezar, el eurocomunismo, que renunciaba a todos estos principios
dictadura del proletariado, por así decirlo, y luego también pues el socialismo, la socialdemocracia, todos estos movimientos progresistas de la izquierda que realmente tienen con el comunismo el mismo parentesco que puede tener el Partido Popular con el nazismo alemán. Sí. Están a enormes distancias de lo que ocurría en aquellos tiempos. Sí, ahí coincidimos. El gran problema que, claro, que en nuestras sociedades, ¿no? Aparte de la falta de una concepción de defensa, porque o pasamos de no tener concepción de defensa o a gente que está flipada casi por la... sería una sociedad militarizada, ¿no? Es decir, hay que ir al término medio, ¿no? Ese término medio de encontrar la verdadera función que tiene el ejército, que es permitir que tengamos los derechos y poder vivir en paz, porque no hay, digamos, si no hay paz, no hay derechos, no hay forma de vivir en una democracia, ¿no? Y eso es la primera función o primordial de los ejércitos en un país democrático y en una sociedad democrática como la europea, ¿no? Pero claro, el problema es que ahora hay campos de batalla, ¿no? Y eso, estamos en una de las trincheras, ¿no? Que es este mundo de la información, de Internet, de las comunicaciones. Y claro, y viendo el relato, ¿no? Y cada vez lo estoy asistiendo mucho más, ¿no? Es decir, ahora que ya, por ejemplo, no sé, Trump se quita la máscara y muchos de los que apoyan a Trump están ahora dando la misma máscara que Trump, ¿no? Y estamos asistiendo a una especie de puesta en tela de juicio, ¿no? De la Unión Europea, llamándolo burocracia, que es verdad que la tiene, que tiene defectos, claro que los tiene, ¿no? Y también nuestros ejércitos, que claro los tienen. Pero hay también que hacer una especie de lucha, ¿no? De la información. Y aquí yo creo que es primordial, Juan, que vengas a un pequeño canal como este, lo dice la gente, qué honor que vengas por aquí, porque creo que hay que intentar dar sentido común, ¿no? Y yo como creo que la virtud está en la moderación, en el centro, y escuchar que defiendes nuestra cultura de defensa, pero no haces la locura que proponen muchos, ¿no? Y hay gente que dice, ¿y por qué no conquistan Gibraltar o por qué no tal? A ver, hay que ir a un sentido común, ¿no? Y lo que tenemos que defender es nuestra soberanía nacional. Y tenemos mucho que defender todavía, ¿no? Y yo creo que es importante, Juan, que estés aquí, que lo cuentes a la gente con tu forma de contarlo y con ese sentido común, que no es tan común, ¿eh? Es muy triste decirlo, que el sentido común no es común. No, y además cada uno, no todos los que presumen de tener sentido común lo tienen. Y hay una cosa que sí que me gustaría aclarar. A mí me parece, ya digo, que no son momentos de ponerse nervioso. Sobre todo nosotros, que somos los votantes, el pueblo soberano, somos soberanos. Tú y yo somos soberanos, los que nos escuchan somos soberanos y tenemos el arma de la opinión y el arma del voto y no hay que ponerse nerviosos ni exagerar, ¿no? Dices, Trump se ha quitado la careta, o a lo mejor se la ha puesto. Esto también, claro, sí, es verdad, sí, claro. A ver, yo creo que en el fondo de todo esto, y el tiempo, veremos lo que pasa, pero en el fondo de todo esto, lo que está haciendo Trump, Putin son hombres poderosos. Es muy difícil cruzarse en su camino, ¿no? Lo que está haciendo Trump es devolverle a Zelensky aquella conversación telefónica en 2019 en el que él pidió que recabara pruebas contra Hunter Biden para mejorar su posición electoral de cara al 2020. Zelensky dijo que no. Él le amenazó con retirar la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania. Esa conversación se filtró. ¿Quién sabe por quién? Probablemente no fue Zelensky porque a él no le beneficiaba, pero se filtró y es la que causó el primer juicio de destitución a Estados Unidos en los que se le acusó de utilizar los resortes del Estado, la ayuda militar a Ucrania, para obtener ventaja en su campaña electoral. Aquel juicio, evidentemente, para destituir a un presidente norteamericano hace falta una enorme mayoría en el Senado que evidentemente no se dio y por lo tanto no salió inocente, sino no hubo una mayoría suficiente para destituirlo, pero evidentemente fue humillante un poco para Trump y ahora le está devolviendo seguramente a Zelensky aquello que ocurrió en aquel entonces, como le está devolviendo a Trudeau sus críticas anteriores o como hizo Vance para devolver las críticas a todos los gobiernos europeos, críticas a lo mejor
las que se hicieron desde Europa a Trump justas, pero no más justas que las que hizo Vance a Europa en muchos aspectos, ¿no? Aquí, verdaderamente, lo que ha faltado en los dos lados es un poco de educación, de respeto mutuo. Y en este caso concreto, creo yo que ha empezado Europa a perderle el respeto a Trump, que no nos gusta nada, pero que es el presidente elegido por segunda vez ya por los norteamericanos. Así que nos guste o no, pues tendremos que aceptarlo como lo que es. Tampoco está haciendo nada. Ha dicho muchas cosas, ha dicho que quiere que no renuncie al uso de la fuerza para apoderarse de Groenlandia, pero no lo ha hecho. Ha dicho lo mismo con Panamá, pero tampoco lo ha hecho. Si lo hace, será el momento de decirle hasta aquí hemos llegado. Pero por ahora yo creo que todos nosotros necesitamos recuperar la cordura y aprender de lo que está pasando. Es inaceptable que cedamos a los principios que Europa ha dado al mundo cuando teníamos más energía, cuando los navegantes españoles descubrían nuevos mundos. No podemos renunciar a ese progreso y que se reduce en lo que se suele decir de forma a veces despreciativa, un mundo basado en reglas. Nosotros necesitamos un mundo basado en reglas en el que el presidente Trump no pueda decirle a Marruecos que si acoge a los 2,5 millones de habitantes de Gaza, le da Ceuta y Melilla, porque no es dueño ni de Gaza, ni de Ceuta, ni de Melilla, y por lo tanto no puede hacer esas cosas. El presidente Trump no puede legítimamente decirle a Zelensky que ceda cualquier parte de Ucrania contra la Carta de las Naciones Unidas. No solo no puede, y eso es lo que debería tranquilizarnos, no solo no puede en derecho hacerlo, sino que tampoco puede provocarlo aunque quiera. Hay que recordar que normalmente nos gusta hablar de superpotencias, de un mundo unipolar donde Estados Unidos es la única gran potencia, pero ese mundo unipolar, ese Estados Unidos gran potencia, no ha conseguido contener el comunismo en Vietnam, ni contener a los talibanes en Afganistán, ni ha conseguido llevar la democracia a Irak. No es tan difícil, y alguna vez he dicho que ya puede el presidente Trump mandar a sus 11 portaaviones y ponerlos en fila, en línea de fila delante de las costas del Yemen, que los hutíes del Yemen seguirán bombardeando a los barcos mercantes que pasen por allí si quieren seguir haciéndolo. Al final, y eso es parte de lo que escribo en el libro, al final, aunque la fuerza militar de ahora parezca pasmosa, impresiona mucho menos a los destinatarios que aquellos cañones que el cardenal Cisnero le enseñó a los nobles rebeldes diciéndole ahí están mis poderes. Bueno, eso funcionó. Hoy día nadie se toma en serio, nadie se toma demasiado en serio el poder militar. Zelensky sabe que puede resistir con o sin Estados Unidos si quiere afrontar los sacrificios necesarios. Evidentemente mucho mejor si Europa proporciona el dinero que falta o que Estados Unidos va a dejar de aportar, que tampoco es tanto, como decía Trump, y el propio Trump ha dicho que no va a dar apoyo militar a Ucrania, pero que si Europa quiere comprarlo, que se lo vende. O sea que ahí Trump, la parte que sí que tiene clara es la de los negocios. No, eso está muy bien, eso no tengo dudas ninguna. ¿No? Y va a decir, mira, ya que tenemos 300.000 millones de déficit en la balanza comercial europeos, ese 5% de armas me las compráis a mí. Y así cambiamos. Pero claro, yo eso no lo veo un buen business para nosotros. No, y tampoco va a ocurrir, de verdad. No va a subir Europa el presupuesto de los presupuestos de defensa. No, que va, no podemos subir eso. Ni se van a marchar los palestinos de Gaza, ni Zelensky se va a rendir, ni le va a entregar gratis las tierras raras que hay en Ucrania. Todas estas cosas, por eso digo que conviene pausar un poco una sociedad que está nerviosa. A mí lo noto, la gente que me pregunta, pero ¿qué pasa? ¿Debo empezar a preocuparme por el futuro de mis hijos o no? Bueno, pues
Preocupación no, pero ocupación sí. Lo que tenemos que corregir son los errores que hemos cometido. Nosotros evidentemente no tenemos ninguna autoridad política, no nos presentamos a elecciones, pero sí tenemos la autoridad de nuestra opinión y si somos muchos los que opinamos así, pues llegará un momento en que los gobiernos, no solo en España, en toda Europa, nos hagan caso y Europa vuelva a recuperar la sensatez, vuelva a abrir los ojos y vuelva a darse cuenta de que el mundo no es el lugar que nos gustaría que fuera, sino el que es. No, eso es una gran realidad. Pues, Juan, hay muchas preguntas, vamos a pasar a la fase de preguntas, pero antes de nada vuelvo a recordar que me preguntaban el libro, que lo dejase más tiempo, se llama Tambores de guerra contra el desarme moral y militar de España, publicado por Esfera de los Libros de Juan Rodríguez Garat, en todas las librerías, y en la descripción hay un enlace para si queréis echar un ojo al libro. Hay un programa en el canal de Historia que se llama Tambores de guerra, que lo podéis ver y os lo recomiendo. Pues Juan, tenemos mucho de lo que hablar y esto daría para estar hablando más veces y espero que vuelvas porque hay muchos temas que tratar y vamos a ver qué preguntas nos tienen por ahí la gente. Primero, gran programa sobre geopolítica y situación internacional. Me preocupa el tema del mando único europeo, más allá de la OTAN. Es decir, esto es un tema que ya me preguntaron varios sobre el mando único. Sí, la propia negociación de la estructura militar integrada de la OTAN resultó extremadamente difícil por el egoísmo de las naciones. Entonces, cada nación, en lugar de velar por el mejor funcionamiento de la organización militar de la OTAN, de la estructura militar, velaba por dónde ponía poner a un general en un puesto donde pudiera influir dentro de los destinos de la organización. Pero el desequilibrio de fuerzas dentro de la Alianza Atlántica era tan grande que nadie discutió nunca que el jefe militar de la Alianza Atlántica sea un militar nombrado por el presidente de los Estados Unidos, un norteamericano, Secure, el comandante supremo aliado en Europa, de la misma forma que ya en la Segunda Guerra Mundial el jefe supremo en Europa era Eisenhower, también un general norteamericano que luego llegó a presidente. Si desaparece el león y los ratones que hasta ahora le acompañábamos, tenemos que sustituir su presencia, evidentemente no es sencillo encontrar quién tuviera que ser la cabeza militar. Y eso solo es el problema de identificar quién es la cabeza militar. Podría ser un general francés, probablemente en este momento, si el Reino Unido no se incluye en la organización. Francia es la potencia más completa, podría ser un general alemán, que es el país más poblado, alguien así, o incluso podría haber una rotación de generales franceses y alemanes. La rotación que parece decir, bueno, ¿a quién le toca? Bueno, no estamos hablando de gente sacada de la calle. Un general francés o un general alemán son garantía de que hay un militar competente en cabeza de la organización y tendría un Estado Mayor internacional con todos. Pero el gran problema de esta estructura militar es cuando se llega a la parte civil. ¿Quién le va a dar órdenes a esa estructura militar? ¿Ante quién responde este general francés o alemán que pueda dirigir el ejército europeo? ¿Von der Leyen o el comisario de Exteriores o los 27 miembros del Consejo Europeo discutiendo por unanimidad o acordando por unanimidad todo esto? En la Segunda Guerra Mundial, la alianza occidental contra Alemania, a pesar de que incluía muchos más países, en la práctica los temas se resolvían y no necesariamente por unanimidad, porque había cierta autonomía los hemos visto en muchas conferencias, entre Stalin por parte de Rusia, Roosevelt por parte de Estados Unidos, Churchill por parte del Reino Unido, que entonces era un imperio, ahora no es el pequeño Reino Unido que vivimos ahora, ¿no? ¿Sería eso aceptable? ¿Sería aceptable que tomara la voz militar de Europa en vez de los 27, 2, 3, 4, las 4 grandes potencias europeas? Es mucho más complicado, hay que reconocerlo, sencillamente porque no estamos en guerra, no está en este momento nuestra supervivencia en juego. Así que
sería bastante más difícil encontrar ese liderazgo político de nuestro ejército. ¿Ante quién responden las Fuerzas Armadas Europeas? En las naciones está muy claro, el presidente del gobierno es la última autoridad del ejército español, a través, por supuesto, de la ministra y con el estatus privilegiado de Su Majestad el Rey como comandante de las Fuerzas Armadas. Pero ¿ante quién responden los ejércitos? Es ante el presidente democráticamente elegido por el pueblo. No tenemos esa figura en Europa y si la tuviéramos, para tenerla, que desde luego haría falta que todos los ciudadanos europeos renunciáramos a esa soberanía en aras del bien común. Como Europa, como reinos de taifas, no nos cabe esperar más que la decadencia. O nos unimos debajo de una bandera o aceptar sencillamente que pasamos a ser un don nadie en los pasillos donde se juegan pues, el futuro de la humanidad. Si queremos contar, evidentemente necesitamos hacer ese sacrificio, entregar algo a cambio, entregar soberanía, aceptar que tenemos entre todos a un líder europeo que nos represente de verdad y que tenga el derecho de decidir si Europa participa o no en determinadas iniciativas y en última instancia el que tenga algo tan básico para garantizar la seguridad, para garantizar la disuasión como el maletín nuclear. Sí, sí. Bueno, están aquí hablando de un tema que es el de los precios de los huevos en Estados Unidos y aquí cuidadín, que hay un poco de desinformación porque él está diciendo que está a $20 la docena. No, está a un precio más razonable, pero subió. Pero lo pongo aquí, el precio está oscilando para que veas noticias, busqué y hay 6 noticias que dan el mismo precio, $4,77 la docena o 5. ¿Esto por qué lo decimos? Porque tiene que ver con 2 cosas, ¿no? Es decir, la promesa de la inflación, que es lo que comentabas antes, y subió, pero tiene que ver con otra cosa, que es la gripe aviar y una de las medidas que hizo, que fue despedir a gran parte de los funcionarios del Departamento de Sanidad y eso está chocando con estas campañas. Solo quise decirlo porque no me parece que es importante para un programa de geopolítica, pero sí es importante como ejemplo de desinformación. Hay por ahí gente ya diciendo $20 la docena cuando los medios de comunicación serios hablan de $5, que es algo bueno. No demasiado caro, es decir, pero subió un 20% en los últimos meses. Pero sí tiene importancia en geopolítica, porque hay que recordar que siempre he defendido todas las guerras son la misma guerra. Todas las guerras tratan de volcar al exterior las ambiciones de poder de un líder malvado que quiere unir a su pueblo detrás de él. Maquiavelo, puramente el príncipe de Maquiavelo, está detrás de todas las guerras. Incluso de las anteriores a la época de Maquiavelo. Maquiavelo se limitó a describir el fenómeno, no inventó nada nuevo. Y los apuros de un líder en su propia casa, y en concreto los apuros de Trump con la inflación. Trump fundamentalmente, la razón fundamental de su elección, la fundamental entre todas las muchas que hay, es la económica. Prometió mejorar el nivel de vida de los americanos. Sabe que lo va a tener difícil porque la guerra de aranceles que ha prometido evidentemente saneará las cuentas del Estado americano, pero va a provocar una inflación. Sabe que va a decepcionar a sus votantes. En ese sentido, él prometió otra cosa y todo esto que estamos viviendo en buena parte, todo este terremoto geoestratégico que estamos viviendo es en parte para que en lugar de hablar de la inflación en Estados Unidos se hable del problema de Ucrania, ¿no? Sí, no, y de hecho el tema de los huevos lo hablamos en Rusia ya hace 1 año y pico, que hubo un problema también de carestía de los huevos. Llegaban a venderlos 1 a 1 porque eran tan caros que no se podía comprar las docenas. ¿Sí? Es verdad lo que pasa. A Putin temo que la opinión de sus votantes le importa. No le importa tanto, sí, le importa un huevo. En cambio, en Estados Unidos sí. Pero es verdad que hay quejas. En Rusia se ha reconocido el año pasado una inflación de casi el 10% y los estudiosos de la economía rusa aseguran que sí reconoce casi el 10%, es porque el 20 y pico. A muchísimo más y que esa es la razón por la que tienen los tipos de interés, la última vez que leí, al 21%.
muertes. Evidentemente la economía rusa está sufriendo mucho con la guerra. Quizás a lo que de verdad esté aspirando a Putin en estas reuniones con Estados Unidos no es a final de la guerra, ni siquiera es sacar a Estados Unidos del todo de la guerra. Seguirá suministrando armas a Ucrania, aunque las pague Europa. Lo que está tratando de buscar es otro socio económico. Lo que está tratando de convencer a Putin por el lado bueno, vamos a hacer negocio sin necesidad de parar la guerra, ¿no? Y eso es posible que lo logre. Y si lo logra, esta guerra se va a prolongar todavía mucho más, porque por ahora la parte o por lo menos donde está más sufriendo Rusia en este momento, no es en la muerte de los 200.000 soldados que hayan podido morir en los combates, sino en la carestía de la vida y en las quejas de la propia sociedad porque viven peor de lo que vivían hace 3 años. Sí, sí. La verdad que ese es el problema, que cuando tú no valoras a tu pueblo porque ni te vota, o si te vota, va a votarte igual porque no hay otra opción, pues la verdad sí, que... Y es como en Venezuela, pero lo hacen con más habilidad, ¿no? En Venezuela lo hicieron de forma muy brusca, sacaron los números de forma que es perfectamente imposible que salga si no han sido trucados, pero en Rusia tienen mucha más habilidad con esto, pero es verdad que incluso no hace falta ni siquiera a contar los votos mal, basta con no permitir que se presente nadie con un programa alternativo, que es lo que ha ocurrido en las últimas elecciones rusas. Donde se han trucado los números, evidentemente, es en los falsos referéndums, aquellos que hicieron para la independencia de las regiones ocupadas, puesto que, así como en el Donbass había un cierto porcentaje de alto en las zonas conquistadas por Rusia, desde luego, de gente que quería la independencia. No ocurría así ni en Zaporilla ni en Kherson, y aún así se sacaron de la manga más de un 80% de votantes en favor de el volver a Rusia, entre gente que había votado mayoritariamente a Zelensky en las elecciones, por amplia mayoría Zelensky en las elecciones anteriores, y que había votado en más de un 90% a favor de la independencia de Rusia tampoco hace tantos años. Sí, sí. Hay una pregunta que tiene que ver más casi con, no sé, yo es que lo vi a nivel de noticia de Twitter, ¿no? No lo vi en periódicos por lo menos, que es el tema que preguntan si será real o lo frenará el Senado estadounidense la retirada de estadounidenses de los países OTAN que entraron a partir de la caída del muro de Berlín. Que eso sí, yo lo oí, no sé si está confirmado, que por lo menos como noticia. Sí, efectivamente hay mucho descontrol ahora. Parece ser que una de las demandas de Rusia, una de las muchas demandas de Rusia en la cumbre de Arabia, es que se retiren la OTAN, que la OTAN se retire de los países que en su día pertenecieron al bloque soviético. Evidentemente, Estados Unidos no es competente para hacer eso, lo más que puede hacer es retirar sus fuerzas, pero así como para desplegarlos tiene que aprobarlo, para retirarlos tiene que haber también unanimidad. Está ya aprobado por el Consejo Atlántico y, por lo tanto, lo más que puede hacer es unilateralmente retirar sus fuerzas. No creo que eso esté de verdad sobre la mesa, es una petición rusa, pero hay que recordar que los rusos salieron de esa conferencia en Arabia Saudí asegurando que las posiciones rusa y la norteamericana siguen estando muy lejos y no se acercaron ni 1 milímetro durante las 5 horas de conferencia. Yo creo que al final de todo esto, lo que hay es un esfuerzo de Trump de no defraudar a los electores a los que prometió que iba a trabajar por la paz en Ucrania. Evidentemente, Putin está claro por qué está ahí, todos son ventajas para él. Por la parte de Trump, no puede defraudar a sus electores y no hacer nada. Pero mi impresión personal es que de la misma forma que lo intentaron también para no defraudar a sus electores Scholz, el alemán, y Macron, lo recordamos en las largas conversaciones que tenían telefónicas con Putin, y que poco a poco, al notar que Putin, aunque dice que quiere la paz, no está dispuesto a ceder en ni uno solo de sus objetivos, pues evidentemente llevará a un desacuerdo final que hará que esas conversaciones no tengan más resultado que el hecho de proporcionarle a Rusia un balón de oxígeno, por ahora político, y quizás, si las cosas se ponen mal, económico. Bastante malo es, pero más allá no va a ir.
Hay una pregunta que ¿debería China unirse a las negociaciones de paz? Y justo me enviaste este artículo en 20 minutos en el que hablas de quién llevará la paz a Ucrania y hablas un poco del papel de Estados Unidos, de Europa, que ya lo mencionamos un poco por aquí, pero también citas a China, ¿no? Lo digo porque para unirlo con este artículo que invito a la gente a leer en el diario 20 minutos. Sí, me gusta el 20 minutos porque es un diario gratuito y que todo el mundo puede leer, aparte de que tiene mucha difusión y que se dirige a gente muy variada. Es un periódico mucho menos ideologizado que otro. Y por eso, pues, cuando me invitan a publicar un artículo de opinión en ese periódico, siempre lo hago encantado. Bien, el problema de China es que, guste o no, a China esta guerra le conviene. La guerra le conviene porque debilita a su rival regional. Yo creo que ya lo he comentado alguna vez en muchos sitios, pero Putin hace unos meses presumió de que sus nietos habían aprendido a hablar chino y eso revela un poco el estado de la situación. Hace 30 años hubiera sido al revés, los dirigentes chinos presumirían de que sus nietos habían aprendido a hablar ruso. Si unimos a esta observación curiosa el hecho de que Rutte, el nuevo secretario general de la Alianza Atlántica, nos dice que oponemos el 3% del PIB sobre la mesa, o mejor que aprendamos a hablar ruso, me parece un corrimiento lingüístico hacia Asia que puede llegar a ser preocupante. Los europeos tenemos que aprender ruso y los rusos chino. ¿Dónde va a ir a parar esta migración lingüística? Pues no lo sé muy bien. Pero lo que está claro es que a China esta guerra que debilita a Rusia le conviene. Rusia es un rival, ha sido tradicionalmente un importante rival geoestratégico de China. Le conviene también porque divide a Occidente. El Frente Unido que presentaba Occidente hace pocos años ha desaparecido. Hoy día, a partir de la elección de Trump, está claramente rota esa sintonía, pero ahora está claramente rota, pero se empezó a romper cuando el electorado americano se le empezó a decir en campañas que no necesariamente era el Kremlin, pero que el Kremlin apoyaba con armas y bagajes, se le empezó a decir al electorado americano: los europeos os están tomando el pelo y os estáis gastando vuestros recursos, estáis invirtiendo vuestros dólares de vuestros impuestos en la seguridad europea, mientras que a los europeos se les decía justamente lo contrario. Estamos combatiendo, pero estamos sufriendo los problemas de las sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania para satisfacer los intereses imperiales de Estados Unidos. ¿Cómo se pueden defender ambas cosas a la vez? Pues es difícil, pero la desinformación rusa ha conseguido cuadrar esas dos campañas de forma que una llegue a Europa, la otra llegue a Estados Unidos y no haya contaminación cruzada. El caso es que la guerra ha dividido a Europa, de Estados Unidos, y le ha dado ventaja geoestratégica en el continente asiático, y por si fuera poco, Rusia le vendía a China a costes reducidos toda la energía que no podía colocar en Europa. Luego, para China esta guerra es una verdadera bendición. Hará todo lo posible porque parezca que está interesado en la paz, y de hecho el llamado plan de paz chino era una incongruencia absoluta, porque hablaba de alto el fuego, ¿dónde están?, respeto a la integridad territorial ucraniana y respeto a las inquietudes de seguridad que planteaba Rusia. Evidentemente no puede haber un alto el fuego ¿dónde están?, con el respeto a la integridad ucraniana porque están dentro de Ucrania. En ese plan se veía una voluntad de parecer más que ser. No trabajaba por la paz, le bastaba con parecer que trabajara por la paz. Por lo tanto, evidentemente a China la situación como está le sirve. La victoria de Zelensky no le viene bien, pero la victoria de Rusia le viene todavía peor. Es dar aire a su rival regional, si es por ellos, que combatan hasta la eternidad. Más que el problema de que China entre o no en las negociaciones, si entra sería para torpedearlas, seguramente, desde dentro. Más que ese problema está en la posibilidad de que Estados Unidos realmente lo que haya detrás de todo esto sea un intento de cambiar de bando a Rusia, de esa amistad sin límites con China, hacia una amistad sin límites con Trump, para aislar al gran gigante chino.
esa posible jugada estratégica sería muy hábil, aunque tiene demasiados escollos para que pueda ser realidad. Tiene el problema, por supuesto, de Irán y Corea del Norte. Irán y Corea del Norte son aliados de Rusia y son enemigos de Estados Unidos. No es tan fácil coser esas relaciones como parece. Y luego también tiene el problema de que no hay que tomárselo a broma, porque Irán es un enemigo de verdad de Estados Unidos, del pueblo americano. Lo sienten como enemigo. Otros no, otros son enemigos del liderazgo, son enemigos geoestratégicos, pero Irán es un enemigo del pueblo americano. No, pero Irán ya tiene bastante con Israel, no creo que esté. Efectivamente, pero es aliado de Rusia, es uno de los tres. Sí, los tres. Sí. Pero bueno, hubo un detalle, Juan, que quiero destacar, porque Corea del Norte hizo el acuerdo en agosto, ese acuerdo de seguridad conjunta, en el que sí que había un compromiso de ceder tropas, y bueno, y al final se las cedió. Pero Irán hizo el acuerdo ahora el 14 de enero o 15 de enero, en el que no hay cláusula de apoyo mutuo en caso de guerra. El único condicionante es que no apoyarán al otro bando, ¿no? Pero me parece interesante que Irán no se mojó tanto como Corea del Norte. Sí, porque al fin y al cabo, aunque no existe esa cláusula de apoyo mutuo, que es absurda realmente, y además que no se va a cumplir si llega a caso, lo que está claro es que tanto Irán ha suministrado armamento a Rusia vital para la guerra, sobre todo a drones y tecnología de drones, como todo el armamento con el que Irán se enfrenta a Israel es ruso. Todos sus sistemas de defensa aérea, los modernos, son todos rusos, ¿no? Tiene sus misiles balísticos, son chinos, pero sus sistemas de defensa aérea son rusos, porque incluso los propios chinos todavía beben de la tecnología rusa en ese sentido. Claro, hay que recordar que Estados Unidos, ya digo que a Estados Unidos, Corea del Norte le importará poquísimo, sinceramente. Sin embargo, Irán no. Todavía está reciente la humillación de la embajada norteamericana. Recordarás el fracaso de la operación montada por el presidente Carter, que le costó la reelección para tratar de sacar Irán. Es un enemigo sentido y, por lo tanto, es muy difícil que Trump pueda aceptar en su seno a la más poderoso de los aliados de Irán. Pero sobre todo hay algo que a mí me hace, lo comentábamos antes de empezar, hay algo que me hace pensar que no hay una jugada estratégica detrás de todo está moviendo. Y es que el protagonista es el presidente Trump, que es absolutamente incapaz de callarse nada, por mucho que le perjudique. Cuando dijo aquello ¿qué esperaba el hombre cuando dijo aquello de que podía disparar a cualquier persona en la calle en Broadway y ninguno de sus votantes le abandonaría? Evidentemente no es una buena declaración, puesto que evidentemente ganó las elecciones, pero seguramente no sería gracias a las elecciones, sino a esas declaraciones, sino a pesar de, porque cuando alguien demuestra esa prepotencia, une a los que están contra él y dice, esto es un peligro público, este hombre, si es verdad que cree que puede disparar a alguien en la calle y salir impune, es un peligro para todos. No hay que, ya digo, Trump hay que entenderlo como lo que ha demostrado ser. Es una persona locuaz, es una persona que no tiene filtro, es una persona a la que no le preparan las declaraciones. En ese sentido es claramente mucho más honesto que muchos otros políticos, pero por poner un ejemplo, su secretario de Estado, Marco Rubio, que es un hombre tan competente, que fue votado unánimemente por demócratas y republicanos para su puesto de secretario de Estado, él dijo que se había enterado de la propuesta de Trump de Gaza cuando lo oyó por televisión. Pues efectivamente hay que ver la persona con la que estamos hablando y, por lo tanto, restar un buen porcentaje de lo que está diciendo. Mejor. Sí, bueno, mejor descontarlo, sí. Es mejor descontarlo, sí, porque además el tiempo ha demostrado que es así. Él no tiene filtro, sus reflexiones lo primero que hace es ponerlas en Twitter, siempre además poniendo su nombre en mayúscula. A mí me da un poco de vergüenza ajena, lo reconozco, diciendo que él mismo escriba. Lo único que puede parar la guerra de Ucrania es Trump con mayúscula, pero él, el que lo escribe es Trump, ¿no? Es ese tipo de personalidad, le va bien, consigue el apoyo de sus votantes, pero vamos a tomárnoslo con calma y esperar a los acontecimientos. Sí. Muchas preguntas, voy a ir quitando así o cogiendo un poco.
¿Está de acuerdo con la opinión de los generales McCaffrey y Hodge de que la falta de fiabilidad de Trump aumenta el riesgo de guerra en Europa con Rusia? Sin ninguna duda. Sí, claro. Sin ninguna duda. También escribí sobre eso alguna vez. El arte del trilero, que es el que practica Trump, es completamente distinto del arte del estadista. Me parece haber escrito algo parecido a que cuando un trilero parece vacilar o finge que vacila, siempre consigue que un imbécil apueste a cualquiera de los tres vasos que ha mezclado y pierda su dinero tontamente. Pero cuando es un estadista el que parece vacilar, se desmorona la disuasión. Los militares aprendemos que la disuasión, el factor clave de la disuasión es la credibilidad. Si Trump, si el poderoso vacila, pierde la credibilidad y siempre va a haber alguien, y hay que recordar que los tiranos que hay en el mundo, muchos de ellos no llegan a tiranos por casualidad, son gente que cree de verdad en que la fortuna sonríe a los audaces, ¿no? Para algún tirano del mundo, las vacilaciones aparentes de Trump, el decir hoy día aranceles, mañana no, el decir hoy día voy a ponerme serio con Putin, mañana me pongo serio con Zelensky, eso anima a posibles candidatos a correr aventuras en las que seguramente, como los imbéciles que pican en las trampas de los tileros, él acabe perdiendo su dinero, pero a costa de mucha sangre, de muchas lágrimas por parte de la humanidad. Yo creo que desde el punto de vista de la disuasión, si yo pudiera, me gustaría tener unas palabras con Trump y explicarle cómo funciona ese negocio, aunque me temo que no iba a servir para nada, ¿no? ¿Por qué Europa no ha invertido de verdad en sobredimensionar la industria militar estos 3 años? Caro y deficitario si de verdad se considera a Rusia una amenaza. Cierto, es una buena pregunta y es por falta de, nos falta la energía de una sociedad joven. Yo creo que ni los gobiernos ni las empresas han querido arriesgar en este asunto, puesto que no tenían la garantía de que esta guerra fuera a durar. No me decían caso, porque yo desde el primer momento dije que esta iba a ser una guerra muy larga, pero como no me hicieron caso, pues siempre pensaron, si ahora invierto en reforzar, en crear nuevas plantas para fabricar munición y luego resulta ser innecesaria en todos los años, habré perdido un montón de dinero. Y esa tibieza, esa incertidumbre del futuro, pues no todo el mundo de verdad cree que la fortuna sonríe a los audaces, como hemos dicho hace un momento, y no ha habido mentalidad de arriesgarse para sacar un beneficio ni siquiera económico por parte de nuestras, ni de los gobiernos ni de las empresas, y en la práctica, pues en los 3 años de guerra se ha progresado muy poco. Y yo creo que en este momento, pues sigue existiendo el mismo problema. Nadie quiere duplicar la capacidad de una planta de producción de municiones si no tiene asegurada la venta de esas municiones dentro de 5 años. Claro, el problema que tenemos en esto es que una inversión en una línea de producción hay que amortizarla, y amortizarla, por mucho que te aseguren vender en un año, no se va a amortizar. No. Y ese es el problema que hay. Porque al final los blindados y eso, bueno, como son periodos muy largos, aquí en Asturias tenemos la fábrica de blindados española, ¿no? Y las inversiones que se necesitan para hacer un blindado moderno con robots de láser, por soldadura de láser y tal, llevan una necesidad de una implementación de varios años. Es decir, tú no puedes hacer una línea de producción para hacer 10 blindados. No, tienes que hacerlos durante muchos años. Lo hacemos, casi, ¿no? Pero sí que es verdad que, aunque a veces lo hacemos, no tiene sentido económico. Ya digo, ha faltado una apuesta seria por el rearme. Y creo que en este momento, aunque ha mejorado, sigue faltando. No tiene sentido que la potencia industrial de Europa no consiga fabricar más munición que Rusia. Sí fabricamos muchos más drones y eso es importante, y es incluso más importante que la munición, pero no tiene sentido que el ejército ucraniano tenga tantas carencias en algún material que no requiere ni siquiera demasiado dinero, no requiere más que el ser capaces de producir todo lo que se hace falta. Ahora, no sé si había oído yo que nos volvíamos a comprometer a entregar 1,5 millones de municiones de artillería, cuando para conseguirlas tuvimos que andar buscando en el mundo entero
a través de aquello de la República Checa que encontró en la India, en Sudáfrica, y que nadie quería reconocer de dónde venía la munición, porque claro, la India lo vendía de extranjis. Sí. Efectivamente, hay razones políticas para no comprar, incluso hay sanciones con algunos países, hay razones políticas para ocultar dónde se compra esa munición, pero al final en Estados Unidos hay, de buena parte de la munición que necesitamos, hay existencias suficientes y si Europa, que ya lo ha autorizado, pone el dinero sobre la mesa, esa munición va a venir a la guerra de Ucrania. Uh-huh. Hay una pregunta que están haciendo de varias maneras distintas. ¿Europa podría mantener a Ucrania más tiempo en la parte, digamos, militar? Económicamente no tengo dudas porque la mayor parte del dinero vino de Europa, pero claro, en cuanto a los stocks de munición, stocks de armas, claro, Europa, muchos países ya dieron todo lo que tenían. ¿Podemos seguir manteniendo a Ucrania? Yo, sí, antes de que te respondas, Juan, yo recuerdo que desde 2023, el invierno del 23 al 24, nadie le dio armas a Ucrania, ni Estados Unidos ni Europa, y aguantó. Lo digo como algo optimista, ¿no? Sí, ambas cosas son ciertas. En primer lugar, Bosnia aguantó el ataque de los serbobosnios apoyados por la propia Serbia de Milosevic, a pesar de que estaba sometido a un embargo de armas. No sobrevaloramos la influencia de las grandes potencias en las guerras pequeñas. Nadie ha apoyado realmente, al final, Turquía, pero no demasiado, a los rebeldes sirios, mucho menos apoyados de lo que estaba el gobierno de Hafez el-Assad por las fuerzas rusas, y al final consiguieron imponerse. Evidentemente, la abrumadora superioridad material de la OTAN en Afganistán no nos dio la victoria, y todo esto hay que irlo asumiendo. Pero ya si entramos en el tema concreto, dinero es igual a armas, porque lo que sí que está claro, y eso es algo en lo que el presidente Trump ha sido coherente desde el primer día, es que si lo que está en cuestión no es que vayan las armas norteamericanas a Ucrania, sino quién las paga. Al principio, en los primeros acuerdos de la Unión Europea para apoyar a Ucrania, prevaleció el egoísmo propio. También es lógico, ¿no? Puesto que es nuestro dinero y queremos gastarlo en nuestra industria, prevaleció el egoísmo propio de Europa, y el dinero, las armas que se le enviaban a Ucrania eran por ley producidas en Europa. Esto ha cambiado hace ya varios meses, en el que Europa ha aceptado que el dinero que Europa proporciona, la Unión Europea proporciona a Ucrania, pague armas compradas en el exterior, y Estados Unidos está dispuesto a suministrarlas, las mismas que suministraría gratis si quisiera hacerlo, ¿no? Por lo tanto, la escasez de armas va a seguir, pero no más que hasta ahora. A ver, si en Twitch hay alguna pregunta, porque hay... Juan, si lees los comentarios te vas a poner a sonrojar de lo bien que te pone todos los que están viendo el programa. Eso es porque no me conocen. Si le preguntaran a mi mujer, cambiarían de opinión. Bueno, y se preguntan, yo ya lo tengo claro también. A mi suegra, no, a lo mejor está viendo el programa y no voy a decir nada malo. No, un saludo. ¿Crees que Trump le da... Sí. No puedo decir nada más que palabras buenas, la verdad. ¿Creen que Trump le da la espalda a Taiwán? ¿O le dará en condicional? Por ahora no, pero no lo descarto. La espalda relativa. Taiwán es un verso suelto en la política norteamericana, donde hay una estrategia oficial que significa apoyar la política de una sola China, siempre que la reintegración de Taiwán o viceversa no se haga por medios militares. Es decir, mantener no la independencia de Taiwán, sino el derecho de Taiwán a decidir sobre su posible independencia o no.
cuánto está dispuesto, no hay un tratado de defensa mutua entre Estados Unidos y Taiwán, como sí lo tiene con Filipinas, heredado de otras épocas. No hay un tratado de defensa mutua y ha sido motivo de especulación por parte de los estudiosos de la estrategia hasta qué punto de verdad Estados Unidos se comprometería en la defensa de Taiwán si hubiera un ataque chino. Todo esto cambió un poco durante el periodo de Biden. Biden tenía dificultades a veces de concentración y llegó a declarar en un par de ocasiones que Estados Unidos iría a la guerra por Taiwán, pero poco después su personal, un poco en el sentido, por razones diferentes, pero lo que pasa con Trump, sus colaboradores, no ha querido decir esto el presidente. Lo que ha querido decir es que se mantiene la política tradicional de que se respete la opinión de los taiwaneses, no necesariamente que Taiwán no se reincorpore a China. ¿Cómo están ahora las cosas? Pues en Taiwán estarán preocupados, evidentemente, puesto que el presidente Trump seguía por criterios de eficacia-coste, lo que pueda ganar o lo que pueda perder, más que por otros criterios más políticos o más de lealtad institucional con los aliados. Todo esto a Trump parece no importarle y, por tanto, pues el tema de Taiwán está en este momento pendiente de por dónde va a salir. Todavía no hemos escuchado hablar al presidente Trump de ello, pero yo estoy convencido de que si China ofrece algo suficientemente valioso a cambio, el apoyo de Estados Unidos a Taiwán podría desaparecer al menos bajo el presidente Trump. De hecho, Trump dijo una cosa que es como un previo. Dijo, bueno, Taiwán, tenemos la balanza comercial muy negativa, sobre todo en semiconductores. Traed las fábricas a Estados Unidos. Claro, entonces ya... La primera amenaza de Trump siempre es la económica, que es un terreno donde se mueve bastante mejor también. La verdad es que este intento de forzar un acuerdo sobre las tierras raras ucranianas, a mí me parece que desde el punto de vista ético es como robarle la cartera al tío al que están apaleando en la calle. Me parece que desde el punto de vista ético es reprobable. Yo no estaría satisfecho con un presidente así, pero los que deciden evidentemente no son nosotros, son sus votantes. Sí, es que es el tema, es que además pide algo que fue dado por el Congreso, es decir, el Congreso aprobó una ley de regalo ese dinero, es decir, pues esto es lo que te doy, lo que te doy gratis te lo quito. Sí. Santa Rita. Esos son los apuros, evidentemente, que está pasando Zelensky, que invitan a los carroñeros, por así decirlo. Claro. El mundo de los negocios es así. Donde si uno ve a una empresa a punto de quebrar y es capaz de sacar de eso el máximo beneficio, pues sin duda funciona así. Yo el otro día comentaba con mi mujer, en las series americanas hay muchos personajes del mundo de las finanzas como Trump, gente sin valores éticos y sin escrúpulos. No quiero exagerar la nota, puesto que insisto que Trump es el presidente democráticamente elegido de un país que sigue siendo nuestro aliado, pero aparentemente funciona o lleva sus decisiones políticas como las llevaría un magnate de estos que salen en las series de televisión, donde lo único que le preocupa es la cuenta de resultados, ¿no? Aparentemente es así, no sé lo que hay en el fondo de su corazón, puede que haya lo mismo, también es posible que no. Igual hay más compasión de la que parece que hay desde fuera, es muy difícil juzgar a las personas desde fuera, pero tenemos que resignarnos a que en sus actitudes es así y que por lo tanto si queremos estar a salvo de la influencia de Trump, es mejor que mantengamos tan saneada nuestra economía como nuestra estrategia, ¿no? Efectivamente, y nuestro ejército. Pues Juan, todo un placer hablar contigo. No quiero abusar más de ti y espero que vuelvas aquí a Bellum Artis, tu casa en YouTube, y también, bueno, nos escuchará gente en Twitch y en Twitter y en más sitios, y espero que vuelvas para hablar a lo mejor de lo que fue, pero si vuelves pronto esto va a estar caldeado. Espero que, como tú muy bien dices, se sosiegue todo, que sea solo política, que lo que esté buscando es el voto de su gente, el apoyo de su gente, porque claro, más arriba ya no se puede ir. Sí, bueno, pero es que empezó muy, muy alto esto, ¿eh? No es poco el apoyo de su gente, ¿eh? Ya digo que Trump necesita gobernar
para llevar a cabo su programa necesita gobernar con mano de hierro, y esa mano de hierro en el Congreso y en el Senado, donde no hay disciplina de voto, necesita el apoyo de los únicos que mantienen a Trump en el poder, incluso antes de las siguientes elecciones, con una mayoría de 3 personas en el Congreso y en el Senado. Los únicos que le mantienen el poder son sus votantes, que aseguran a los díscolos de su propio partido que, como den un paso atrás, no van a salir reelegidos. Como naufrague, como se establezca un divorcio entre Trump y sus votantes, su legislatura durará nada. Se convertirá en un pato cojo, como dicen los norteamericanos, ya en los propios primeros meses de su mandato. Ahora, por culpa de la inflación, no está bien. Él tiene un porcentaje de apoyo de los votantes norteamericanos al cabo de un mes de su mandato, que está entre los más bajos de la historia de su país. Solo muy pocos presidentes han estado tan bajos después de terminado el idilio de las elecciones, ¿no? El problema está por su parte en la inflación, pero si quiere seguir su guerra comercial con el mundo, eso no tiene arreglo. Los aranceles suben los precios de las cosas, y lo único que puede hacer es distraer a sus votantes para mantener este idilio, y los está distrayendo, por desgracia, dando un espaldarazo a un criminal, a un dictador criminal como es el presidente Putin. De hecho, hablando de aranceles, os recomiendo ver el programa Guerra Arancelaria con mi amigo Borja Montaño, el profesor de Economía, de Historia Económica, y creo que os va a interesar. No tuvo mucho éxito, no sé, la economía no le interesa mucho al parecer, pero es un programa muy interesante de un profesor de Economía y amante de la historia que os invito a ver. Guerra Arancelaria. ¿Todos pierden? Y la respuesta es que sí. Pues, Juan, muchas gracias por este programa. Espero que vuelvas pronto. Abusaré de ti, como siempre. Y eso, recomendar tu libro, Tambores de Guerra. ¿Estás en otro metido ya o estás descansando? Bueno, no, en este momento, sinceramente, no tengo tiempo. Hay mucha demanda de presencia en los medios audiovisuales y también en la prensa. Hay varios periódicos donde publico artículos de opinión sobre todo lo que está ocurriendo, y la verdad es que me tienen bastante ocupado. Hay conferencias, ni siquiera tengo tiempo para la que es mi otra gran afición, que es la historia naval, donde hace tiempo que no hacemos ningún programa. No, cuando quieras, hicimos el de Trafalgar, cuando quieras, vuelves aquí a hablarnos un día de... Y vamos a hacer un día uno de Lepanto o de la época... No, Lepanto podría estar bien, o bueno, quizá alucemos también. Estamos también, a ver, Juan, alucemos, por favor, que va a ser el aniversario y no se va a hacer conmemoración en España casi de Alucemas. Y eso tenemos que ver fecha para hacerlo. Muy bien, pues buscaremos entonces alguna fecha. Sí. Algo sobre Alucemas. Así que es un tema importante, porque es la última página importante que escribieron las Fuerzas Armadas Españolas en el libro de Historia Militar de la Humanidad, ¿no? Aquello tuvo su importancia. No es Lepanto, evidentemente, pero tampoco es el descubrimiento de América o la primera vuelta al mundo, pero sigue siendo una página valiosa que ha sido pasada por alto demasiadas veces. Pues muchas gracias, Juan. Aquí, en mi pequeño, digamos, lugar de la Internet mundial, hay un lugar siempre para la Armada Española y su historia, y eso lo tengo que recordar. Y este domingo, si no recuerdo mal, va a venir la jefa de los guías del Museo Naval para contarnos cómo es el Museo Naval de Madrid. Ya estaba allí cuando yo era el director del Museo Naval. Sí. Pues le daré un saludo de tu parte y espero que lo veas. Te pasaré el enlace cuando esté el programa. Y muchas gracias, Juan. Y si quieres decir ya un adiós, una cosa importante. No dejes de estar presente en los medios de comunicación, porque es importante que alguien con sentido común nos informe de defensa. Lo digo porque hay mucha gente desinformando en defensa. Y es importante. Muchas gracias, Paco. Nada, pues, simplemente despedir a todos y pedir un poco de tranquilidad a ver cómo evoluciona todo esto, pero recordar el dicho de mi tierra gallega: nunca llovió que no escampara, esta vez también escampará. Efectivamente. Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado este programa, y si es así, os pido solamente algo muy sencillo, que es dar a me gusta, dejar un comentario y compartir. Compartir para que llegue más gente este programa en el que contamos lo que sucede en este mundo, pero sin dar miedo a la gente, y eso es importante entender que esto es algo muy serio,
pero no hay que perder nunca el sentido común. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Verum Artis, actualidad militar y geopolítica. Yo os invito a suscribiros al canal de Historia, el culpable que yo esté aquí, para que lleguemos un día a los 100.000, que estamos cerca, cada vez más cerca. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.